Bueno, el día de hoy vamos a comenzar a ver este el tema que nos falta de la unidad, que viene a ser la regla de la cadena. La regla de la cadena es únicamente una reglita, no nos va a poner nada nuevo en realidad. O sea, las derivadas que tenemos de las funciones elementales van a seguir siendo las mismas, solamente agrega un paso adicional para poder derivar cualquier tipo de derivada. Generalmente esta es la regla que nos va a permitir derivar cualquier cosa extraña. ¿Sí? En su manual, lo que nos menciona es que la regla de la cadena nos va a servir para derivar lo que conocemos como composición de funciones. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos este pequeño temita? La composición de funciones es una operación entre funciones donde una función se evalúa en otra. Sí, podíamos, recuerden, teníamos cosas como que la función f se llamara 4x cuadrada menos x y la función g se llamara x al cubo menos 2. Entonces yo las podía componer. G compuesto con f es aplicarle a la función g la función f, es decir, evaluar f de, y la función g es x cúbica menos 2. Y entonces esto se sustituía donde tenemos la x, y vendría a ser 4 por x al cuadrado menos x, donde la x es x cúbica menos 2. Sí, entonces esta es la composición. Bueno, también ya habíamos mencionado que la parte más importante en la composición para lo que vamos a aplicar tiene que ver con que nosotros identifiquemos las funciones que están componiendo. Por ejemplo, si yo tengo una función que se llama raíz de la exponencial de x al cubo, así, entonces yo podía identificar las funciones que estaban involucradas y se identificaban de afuera hacia adentro. La primera función es una raíz cuadrada. Sí, entonces ya tengo la raíz, que es lo primero que está hasta acá afuera. Sí, es la primera función que aparece. Después me olvido de la raíz y aparece una exponencial. Entonces mi siguiente función es una exponencial. Y ya una vez que yo hago la exponencial, ahí dice exponencial de x cúbica. Entonces mi tercera función que está involucrada es la x cúbica. A veces, para identificar cuándo terminamos, vamos a, en vez de ponerlo aquí directamente con x, le ponemos con una u. O sea, aquí sería raíz de u. Aquí sería e a la u. Y la última x cúbica. Lo hacemos de esa manera para que se pueda, podamos identificar cuándo estamos terminando con una función elemental. Sí, entonces esta vendría a ser mi primer función, esta sería mi función 2, esta sería mi función 3, y entonces mi función h yo la puedo ver como la composición de la función 1 con la función 2 con la función 3 en x. Sí, entonces esto ya lo habíamos visto, ya habíamos visto cómo se hace la composición y aquí cómo se encuentran las funciones que están involucradas en la composición. Bueno, la regla de la cadena nos va a permitir derivar funciones de este tipo. Si yo quisiera derivar esta función, ¿cómo le voy a hacer? Y bueno, la regla de la cadena nos dice que si yo voy a derivar una función que está compuesta, es decir, f está evaluada en g, entonces para derivarla, lo único que tengo que hacer es derivar la función f, seguirla evaluando en la función g, pero multiplicar por la derivada de g.
¿Sí? Entonces esa es la regla de la cadena. Si yo voy a derivar f compuesto, solamente tengo que derivar la f, volver a evaluar en la g y multiplicar por la derivada de g. ¿Sí? Regularmente esta función g la escribimos como u, como lo habíamos hecho aquí. En la otra pizarrita, aquí con u ponemos la u de la función hasta tener una elemental. Entonces cuando sustituimos esa g por u, la derivada de f de u sería la derivada de f evaluada en u por la derivada de u. ¿Sí? Esta notación de x es la derivada respecto a x de la función f de u, es la derivada respecto a x de f de u por la derivada respecto a x de u. Ustedes ya conocen esta notación, es generalmente la que les muestran en la prepa, donde las fórmulas les ponen una u y lo único que cambia es que le agregan al final por du. Esa es la regla de la cadena. Nuestras funciones elementales, que son nada más 7 las que nos tenemos que aprender. Bueno, falta aquí la constante, pero pues la constante esta siempre va a ser 0. Yo tengo, para una potencia sería bajar la potencia y quitarle 1 a la potencia, pero multiplicar por la derivada de u. La derivada de seno de u es coseno de u por derivada de u. Y así en cada una. Sí, entonces, como pueden ver, solamente agrega que hay que multiplicar por la derivada de u. De una vez voy a mencionar la forma en que vamos a hacer la derivada. Pero bueno, antes de mencionarla, vamos a verlo aquí. Aquí me piden derivar f de x igual a x cuadrada menos x elevado a la quinta potencia. Entonces, en vez de desarrollar yo la quinta potencia, solamente hay que derivar, esto sería u a la 5. U a la 5, donde u es x cuadrada menos x. Es decir, la u ya es una función que yo puedo derivar. La derivada de u es 2x menos 1. Entonces aquí ya. ¿Cuándo sé que ya terminé de hacer las composiciones? Cuando la última de estas sea algo que se pueda derivar ya sin ninguna regla extraña. Entonces para derivar esto, yo tengo que derivar u a la 5, que es 5u a la 4, y multiplicar por la derivada de u. Entonces me quedaría 5u a la 4 por la derivada de u. Donde u es x cuadrada menos x, entonces en vez de u escribo x cuadrada menos x. Aquí está la u, x cuadrada menos x. Y la derivada de u es 2x menos 1, entonces aquí está la derivada de u. Y ya está hecha nuestra derivada. 5u a la 4 por derivada de u. ¿Sí? Esa es la regla de la cadena. Es decir, no es ninguna regla extraña, no es ninguna regla adicional para derivar. Solamente hay que ponerle atención. ¿Quién es u y quién es de u? Y hacer la derivada. Identificar cuál es cuál. Entonces, cuando tienen dos funciones que ustedes identifiquen inmediatamente que se están derivando o que están componiendo, pues multipliquen o vean quién es u, quién es de u, y sale muy fácil. Por ejemplo, aquí dice derivar g de x, que es la raíz del coseno. Entonces yo tengo raíz de u, donde la u es el coseno, y la derivada de coseno ya la conozco. Entonces la derivada de coseno es menos seno, entonces solamente hay que derivar la raíz de u y derivar el coseno. Entonces la derivada de la raíz de u es 1 entre 2 raíz de u, y la derivada del coseno es menos seno. Entonces solamente hay que sustituir esto, y como la u es coseno, pues 1 entre 2 raíz de u, pues vuelvo a escribir 1 entre 2 raíz coseno. Este es mi u, 1 entre 2 raíz coseno, por la derivada de u, y ya nada más simplificar. ¿Sí? Se hace la multiplicación,
la derivada sería menos seno de x entre 2 raíz del coseno de x. Y así se hace en cada caso. Aquí me dan otro ejemplo. Siempre que yo no tenga una función elemental, tengo que aplicar la regla de la cadena. ¿Qué es una función elemental? Pues las funciones elementales es x a una potencia, la exponencial de x, el logaritmo de x. Entonces yo tengo aquí, por ejemplo, en esta que sigue, tengo logaritmo de y tengo toda una función. O sea, no tengo logaritmo de x, entonces aquí está compuesta. Esto es logaritmo de u, donde la u sería esto. Entonces tengo logaritmo de u por la derivada de u. Y luego esto, la u al derivarla, aquí hay que hacer un trabajo aparte en la u. Porque la derivada de u aquí es una división. Entonces la de abajo por la derivada de la de arriba, por la derivada de x cuadrada, menos la de arriba, x cuadrada, por la derivada de la de abajo. Aquí nada más está escrita la derivada de la de abajo, entre la de abajo al cuadrado. Notemos que, bueno, aquí tengo la de abajo, aquí no pasa nada. Por la derivada de la de arriba, la derivada de x cuadrada es 2x. Menos la de arriba por la derivada de la de abajo. En esta de la de abajo, al derivar la de abajo, yo tengo la derivada de 1 que es 0, y después tengo una exponencial que no es elemental, no es e a la x. Entonces esta hay que derivarla con la regla de la cadena, e a la u. Entonces esta derivada requiere la regla de la cadena. La derivada de e a la u es ella misma, e a la u por la derivada de u. Entonces sería e a la menos x cuadrada por la derivada de menos x cuadrada, que es lo que aparece acá. Entonces yo tengo la de abajo por la derivada de la de arriba, que es 2x, menos la de arriba por la derivada de la de abajo, que la derivada de 1 es 0, y la derivada de la de abajo es e a la x, e a la u, e a la menos x cuadrada, por la derivada de u, que es menos 2x, que es la que aparece acá. Sí, la de abajo al cuadrado, ese se queda igual, y ya nada más hay que simplificar. Ya multiplicamos este por el 1, este por el e a la u, este por este de acá, y nos quedaría esta función. Y ya así la dejamos. Entonces sería la derivada de solamente el de u, o sea, este de aquí. Entonces ya mi respuesta final es 1 entre u por la derivada de u. Sí, entonces sería... Sí, ya nada más faltaría aquí. Finalizar. Es 1 entre esto. 1 entre... Ahí. 1 entre esto de acá. Es 1 entre esto. Por esto que se calculó aquí. Por la derivada de u. Por esta. Entonces ese vendría a ser la regla de la cadena. Generalmente no vamos a tener funciones tan feas. Pero es para que vean que ya prácticamente con la regla de la cadena cualquier función se puede derivar. Si por muy fea que esté, se puede derivar y solamente necesitamos las formulitas de la derivada de una potencia, la derivada de una raíz, la derivada de la exponencial, del logaritmo, de seno y coseno. O sea, no necesitamos otras derivadas. Solamente necesitamos, cuando tenemos reglas de la cadena, pues hacer varias. No sé si hasta aquí hay alguna duda. No, profe. Okay. Hay que practicar mucho esto. O sea, la derivada esta sí ya nada más se aprende con mucha práctica. Y lo que vienen a ser varias reglas de la cadena, lo que se conoce como sucesiva regla de la cadena, es cuando tenemos funciones que están hechas con regla de la cadena más de una vez. Aunque esta regla pues, se vale también cuando lo tenemos una sola vez. O sea, cuando tenemos dos en la regla de la cadena. Sí, pero esto es más pensado a cuando tengan como tres funciones, como la que habíamos puesto de ejemplo. Por ejemplo, aquí me pide derivar la exponencial elevado a la raíz del coseno del logaritmo de x.
Digo, este tipo de funciones no los vamos a encontrar en economía, pero es para que vean que se puede derivar cualquier cosa. Yo tengo e a la u. Entonces tengo e a la u. Recuerden, vamos a ver qué funciones la componen de afuera hacia adentro. E a la u. Entonces ya me olvido de la e y sigue la raíz de algo. Entonces raíz de algo, raíz de u. Me olvido de la raíz y sigue coseno de algo. O sea, no es coseno de x, es coseno de algo. Entonces tengo coseno de algo. Y la última, logaritmo de x, ya es elemental. Ya la podría derivar y entonces ahí se terminarían mis composiciones. Sería e a la u, raíz de u, coseno de u y logaritmo de x. Donde las u, en el primer caso es toda la raíz, e a la u, todo esto es u. En el segundo caso es raíz de u, entonces nada más lo de adentro es u. Después sería coseno de u, entonces nada más el logaritmo de x es u. Y ya nada más se hace la derivada. Derivamos la función, la derivada de la exponencial es e a la u, la derivada de la raíz 1 entre 2 raíz de u, la derivada del coseno menos seno de u, y la derivada del logaritmo 1 entre x. Entonces lo único que tenemos que hacer es sustituir las u. Aquí es e a la u, entonces sería e a la u. 1 entre 2 raíz de u, 1 entre 2 raíz de u, seno de u, menos seno de u, y 1 entre x. Y todas estas que quedan abajo las multiplican, y esa ya es la derivada. Entonces la multiplicación de todo esto es la derivada. Y ya nada más hay que simplificarla. Generalmente queda todo multiplicado. Todo lo de arriba multiplica, todo lo de abajo multiplica. Muy pocas veces se puede simplificar, pero así es como se saca la derivada. Y lo podemos ver en el ejemplo que habíamos mencionado. Vamos a derivar esa para que vean que es muy sencillo. La regla de la cadena es muy sencilla, pero sí requiere tener siempre atención de cuáles son las funciones involucradas y cuándo estamos terminando. Entonces vamos a verlo con esta de acá. Raíz de e a la x cúbica. Entonces imaginen que queremos derivar. Es la raíz de e a la x al cubo. Entonces si yo tengo esta función, habíamos dicho que primero, esta f está conformada por primero la raíz de algo. Luego, si me olvido de la raíz, sigue una exponencial de algo, porque ese algo todavía no es elemental. Y por último, ese algo es x cúbica, el cual sí es elemental. Entonces yo aquí sé que aquí termina. Entonces tengo 3 funciones involucradas. Entonces si yo voy a derivar esto, la derivada de la raíz es 1 entre 2 raíz. La derivada de la exponencial es ella misma. Y la derivada de x cúbica es 3x cuadrada. ¿Sí? Entonces son las derivadas. Y lo único que tengo que hacer es regresar mis sustituciones. ¿Quién es la u de la raíz? ¿Quién es la u de la exponencial? Entonces mi derivada sería 1 entre 2 raíz. La u de la raíz es e a la x cúbica. Luego sigue la exponencial, e a la u. La u de la exponencial es x cúbica. Y 3x cuadrada, que va al final. Entonces ya nada más multiplicamos todo. Me quedaría 3x cuadrada e a la x cúbica. Esto es lo de arriba, 1 por la exponencial por 3x cuadrada. Entre 2 raíz de e a la x cúbica. Todavía se puede simplificar más, pero en esencia es lo que quería que vean. Así es como se hace la derivada con la regla de la cadena. En realidad no tienen que saber derivadas nuevas, solamente saber derivada cada una de las elementales y ver en qué momento se termina. ¿Es como derivar cada una por separado, profe? Sí, se deriva cada una por separado. Aquí lo único que tienen que poner atención es que la u de cada función no es la misma. Es lo único que tienen que tener cuidado. Que esta u es esta exponencial
y esta u solamente es x cúbica. Entonces no es la misma u. Pero ya que tienen las funciones, raíz de u, e a la u, x cúbica, es derivar, como dices, por separado cada una. La derivada de la raíz, 1 entre 2 raíz. Derivada de e. La derivada de x cúbica, 3x cuadrada. Sí, entonces hay que derivar de una en una nada más, por separado. Lo único que tienen que tener atención es que la u de aquí no es la misma u de acá. Fuera de ahí es exactamente lo mismo. ¿Alguna duda? No, profe, creo que no. Está bien fácil esto, ¿eh? Aunque sí requiere un poquito más de atención, sí tengan mucho cuidado, porque sí es fácil equivocarse y no saber en qué momento se acaba la derivada. O a veces derivamos las funciones y a veces derivamos en dos ocasiones, cuando solamente tenemos que derivar en una. ¿Quién sabe por qué pasa eso? De que derivamos una y si la otra necesita la regla de la cadena, la volvemos a derivar, cuando solamente es ir haciendo la regla de la cadena de una en una. Y por último, bueno, en este es otro ejemplo. Tenemos la función n, su derivada. Me pide derivar esto hacia la semana 10. Entonces, ¿cuánto habrá en la semana 10 y cuánto espera que se crezca el número de televidentes en la semana 10? Entonces, yo tengo mi función, la derivo, es e a la u, u a la 2 tercios. Esto es u a la 2 tercios. Entonces, primero, para n de 10 simplemente sustituyo el 10. ¿Sí? 60 más 2 por 10 a la 2 tercios. Y para la derivada, pues resulta que yo tengo u a la 2 tercios, entonces hay que derivar con la regla de la cadena, 2 tercios, u a la 2 tercios menos 1, que es menos 1 tercio. Luego, por la derivada de u, por la derivada de 60 más 2 tercios. Este error es muy común, derivar y que se nos olvide multiplicar por la derivada de u. Sí, entonces es 2 tercios u a la menos 1 tercio por la derivada de u. La derivada de esto es 2. Y ya aquí se sustituye nuevamente el 10. Lo pueden sustituir directamente aquí, no necesitan simplificarlo. Sí, pero sustituyen el 10 y ya les da esto de acá. Y ya lo tenemos la interpretación, como la n está en millones de televidentes, entonces en la semana 10 se esperan 18.566.000 televidentes y se espera que crezca en 309.000, que es por 1 millón, y por 1 millón. Sí, entonces tenemos más o menos estos y se espera que crezca más o menos esto para la siguiente semana. Recuerden que aquí sería de semana en semana. Y los casos últimos de la regla de la cadena, cuando en muchas ocasiones no nos dicen las funciones que están apareciendo, sino que la derivada de una función, porque recuerden que la derivada de una función es una tasa, la tasa de crecimiento. Entonces, por ejemplo, si nos dicen una empresa tiene como función de costos esta es mi función de costos, donde X es el nivel de producción, es decir, cuántas unidades están produciendo. Este nivel es de 5 unidades, me dice. Entonces una empresa tiene esta función de costos donde la X vale 5. Pero esta X está creciendo a una tasa de 0.7 anual. Entonces calcular la tasa del costo de producción. Entonces me está diciendo cómo crece la X. Y me está preguntando cómo crecen los costos. Entonces me está preguntando cómo crece el costo respecto a cómo crece la X, el nivel de producción. Entonces aquí yo tengo una regla de la cadena. ¿Cómo crece el costo? Recuerden, ¿cómo crece el costo? Es la derivada respecto al tiempo de cómo crece la producción. Entonces, la derivada de C respecto a T, si yo lo puedo ver también como la regla de la cadena, lo puedo ver como la derivada respecto a X
por la derivada de x respecto a t. Esto viene a ser la misma regla de la cadena. Derivada de c respecto a x por la derivada de x respecto a t. Aquí ustedes podrían notar que en la regla de la cadena más o menos aparece como si pudiera, si yo tengo esto, la derivada de c respecto a t, parece como si pudiéramos poner la derivada de x aquí abajo y arriba y se pudieran cancelar. Sí. Entonces es una forma de ver también la regla de la cadena. Y lo único que tienen que hacer en estos casos, donde les dan la función y la tasa de cambio de la variable, ¿sí? O sea, le están dando función y les dan la tasa de cambio de la variable, solo de la variable. Si me dan otra tasa de cambio, tal vez sea otra cosa. Pero si me dan la función y la tasa de cambio de la variable, derivo la función y multiplico por la tasa de cambio de la variable. Porque es la derivada de x respecto a t, es la tasa de cambio de la variable. Entonces, así es como se hacen estos problemas. Aquí yo no tengo que derivar con la regla de la cadena, sino aplicar la regla de la cadena. Sí, entonces, derivo solo la función, la derivada de 25 es 0, la derivada de 2x es 2. La derivada de x cuadrada es 2x a la 1, entonces 2 entre 20 me da 1 entre 10, x a la 1. Evalúo en el 5 porque mi nivel de producción es de 5 y luego multiplico por la tasa de cambio de la variable, 0.7, y ya me da el 1.05. Entonces se espera que los costos de producción se incrementen a una razón o a una tasa de 1.05 anuales. Sí, porque es la derivada respecto al tiempo. Tal vez viendo algunos de los ejemplos de la tarea los entendamos. Vamos a ver esos ejemplos de la tarea. Tal vez no todos, pero uno o dos. Y esto nos vendrían a ser todos los temas de esta unidad. Entregaríamos la siguiente tarea el día martes, que son las 2 tareas en equipo. Las páginas, dejen checar. Son la página 68 y 73 para el día martes, y el día jueves haríamos nuestra siguiente prueba. Sí, entonces esta actividad en equipo y esta actividad en equipo para el día martes. El día martes en la clase de la mañana, checamos dudas. Bueno, viene puente. No, mejor checamos las dudas porque yo el día martes tengo un compromiso que no creo poder estar a tiempo. Les voy a dejar video. Ay, ¿cómo lo hacemos? Porque ya no hay tema ni para video. El martes me mandan sus dudas. Mándenme sus dudas en la tarde, las reviso. Les reviso sus dudas en la tarde y respondemos de que tengan de esto. Y se entrega la tarea el martes. Resolvemos dudas, cualquier duda que tengan de toda la unidad el día jueves. Y dentro de 8 días, el sábado, hacemos el examen. No sé si tengan problemas o no con eso. Entonces, día martes entregan esta tarea, día jueves resolvemos dudas de toda la unidad, de todas las aplicaciones, también incluidas estas de la tarea. Y el día sábado hacemos la siguiente evaluación. Por ejemplo, aquí, ejercicio 1 dice, suponga que P es igual a 100 menos raíz de Q cuadrada más 20 es la ecuación de demanda. Encontrar la razón de cambio de P respecto a Q y calcular la variación de precios si Q es igual a 15. Entonces aquí me piden hacer la regla de la cadena. Me piden calcular la derivada de P respecto a Q.
la razón de cambio de P respecto a Q. Como la variable de esto es Q, entonces directamente es derivar esto. La derivada de 100 es 0, menos, y tengo raíz de U. Entonces la derivada de la raíz es 1 entre 2 raíz de U por la derivada de U. Entonces esta U es Q cuadrada más 20 y la derivada de U es 2Q. Entonces me va a quedar menos 1 entre 2 raíz de Q cuadrada más 20 por 2Q, y sustituimos Q igual a 15 y ya me da la razón de cambio. Sí, entonces este sería el inciso A y nada más a sustituir el 15 sería el inciso B. Sí, entonces aquí tienen razones de cambio. El ejercicio 2. El costo de producir Q unidades de un producto está dado por, y nos da el costo. El precio de P unidades está dado por la ecuación de demanda Q igual a esto. Utiliza la regla de la cadena para encontrar la razón de cambio del costo con respecto al precio unitario si este precio es de 80. Sí, entonces, aquí por ejemplo me están pidiendo la razón de cambio de costo respecto al precio. La razón de cambio de costo respecto al precio. Pero si ven, la función C depende de Q. Entonces yo no la puedo derivar respecto a P. Yo puedo hacer dos formas. Tomar la Q y sustituirla en el costo. Nos va a quedar una función muy fea, pero también se puede hacer. Derivarlo con la regla de la cadena o directamente aplicar la regla de la cadena. Como yo tengo esto y mi variable de C es Q, entonces yo a la C la puedo derivar respecto a Q. Entonces para poder aplicar la regla de la cadena y tener la derivada respecto a P, yo tendría que multiplicar por la derivada de Q respecto a P y así tener una especie de poder cancelar este con este. Sí, entonces yo tengo que derivar respecto a Q y derivar la Q respecto a P. Dice, el precio es de 80. P es igual a 80. Entonces, ¿cuál sería la derivada de C respecto a Q? La derivada de C respecto a Q sería 10 más, y la derivada de esta sería 0.2 Q. Y la derivada de Q respecto a P sería menos 2.5. Ahora, ¿dónde se evalúa esto? Esta primera se evalúa en cierto valor de Q. Esta segunda se evalúa en cierto valor de P. Dice que P vale 80, entonces la evalúo cuando P vale 80. Pero para P igual a 80, yo tengo un valor de Q. 800 menos 2.5 por P me da el valor de Q. Entonces 800 menos 2.5 por 80 sería 2.5 por 8, 80, me da 200, 800 menos 200 me da 600. Entonces esta, si evalúan P igual a 80, esto les da 600. Entonces esta Q se evalúa en el 600. ¿Sí? Entonces así es como se hace con la regla de la cadena esta, sin necesidad de hacer la sustitución de Q en mi función C. ¿Sí? Simplemente encuentro cuáles son los valores de P y Q, derivo respecto a Q, derivo respecto a P y aplico la regla de la cadena. Así se haría este segundo. Para el siguiente, ¿sí? Como ven, son sencillos. Nada más, sí es importante aquí notar que hay diferencias entre un tipo de ejercicio y otro. Dice, en un centro sanitario se encuentra que la probabilidad de que una persona sea dada de alta al final de T días después de hospitalizar está dada por esta función. Calcula interpretar la derivada en el 5, cuando T vale 5, y qué está midiendo la derivada. Sí, entonces, por ejemplo, aquí la derivada en 5
La derivada de esto es 0, menos, y la derivada de esto es una división elevado al cubo, es decir, es u, sería 3u al cuadrado por la derivada de u. Y la derivada de u se hace con la regla de la división. Entonces aquí tenemos una combinación de regla de la cadena con regla de la división. Entonces la derivada de esto es menos, por este menos de acá, menos 3u, déjenme volverlo a poner, menos 3u al cuadrado por la derivada de esto con la regla de la división. La de abajo por la derivada de la de arriba, que es 0, menos la de arriba por la derivada de la de abajo, que serían 600t, entre la de abajo al cuadrado. O sea, aquí hay que derivar sería menos 3u cuadrada por la derivada de la división. Entonces, no siempre las derivadas son sencillas, o sea que se terminan en el primer paso. A veces tenemos que hacer varios pasos, pero no necesito ninguna regla adicional. ¿Y qué mide la derivada? Pues a eso ya es cuestión de que ustedes lo interpreten. Y así se van haciendo todos. Dejen ver si hay alguno que esté difícil. La cantidad mensual demandada X de un celular se relaciona con el precio unitario mediante la ecuación de demanda X, que depende del precio. Es que se espera para dentro de T meses, a partir de ahora, que el precio esté dado por el precio en el tiempo. Sería este. Encontrar la tasa a la que cambia la demanda en el mes 12. T está dado en meses, la cantidad mensual demandada. ¿Sí? T está dado en meses, entonces aquí no hay nada. Tasa de cambio de la cantidad demandada. Aquí me piden calcular cómo cambia la cantidad demandada en el mes, es decir, en cierto tiempo. Como X depende de P, entonces sería la derivada de X respecto a P por la derivada de P respecto a T. Entonces derivamos esta respecto a P y luego derivamos esta respecto a T. Ahí hay una raya de más, esa raya no va. Es 400 entre 1 más 1 octavo raíz de T más 200. Esa raya no sé qué está haciendo ahí. Y nada más hay que sustituir en esta T igual a 12. Y en esta, ese T igual a 12 lo sustituimos en esta y vemos cuánto vale P. Y ese valor que salga aquí es el que hay que sustituir acá, cuando P vale P de 12. Sí, entonces aquí aguas con las sustituciones. Una compañía observa que cuando el volumen de producción es esta, si la producción semanal crece un 5% anual, ¿a qué razón crece el número de empleados? Si se están produciendo 100.000 unidades y cuando se producen 200.000. Una compañía observa que cuando el volumen de producción es X miles, el número de empleados es N, que depende de la cantidad de producción. Entonces, aquí me está pidiendo derivar N al ritmo que crece la producción. Entonces derivamos esta. ¿A qué razón crece el número de empleados si se están produciendo 100.000 unidades? Bueno, aquí hay que derivar esta. Derivan esta función respecto a X. Evalúan cuando X vale 100. Y multiplican por la tasa. La producción semanal crece a un 5% anual.
Sí, aunque aquí dice semanal y anual, no importa, todo está semanas. Aquí multiplica nada más por 0.05, que es la otra tasa, y ya nos da la tasa a la que crece el número de empleados respecto a la producción. Aquí cuando se producen 100,000, X miles es cuando es 100, y hacen lo mismo, o sea, este mismo valor que le salga aquí de la derivada, cuando X vale 200, también por 0.05, para el inciso A y para el inciso B. Sí, nada más derivan esto, que sería 5 más 0.05x. Departamento de Educación ha determinado que el número de estudiantes inscritos está dado por esto, calcular la derivada y que mide la derivada. Bueno, regla de la cadena y regla de la división. Sí, no, entonces todos son de los que vimos ahorita, entonces no deberían de tener así como que mucho problema. Les digo, el día martes, mándenme las dudas. No voy a poder estar en la mañana con ustedes. Mándenme las dudas que tengan y se las contesto por la tarde en caso de que haya alguna duda. Pero si llegan a haber dudas un poquito más fuertes, las vemos el día jueves, para el día sábado poder hacer nuestro examen y tengamos la segunda parte antes de que nos podamos ir de vacaciones. Y ya regresando de vacaciones, pues empieza la parte fuerte del curso, que serían las unidades 3 y 4. Si alguien tiene alguna duda, pues ahorita es el momento, y si no, pues nos vemos el martes, jóvenes. Disfruten su puente de lunes, que pues, no sabe tanto como el anterior. Vale, cuídense mucho, muchachos. Bye. Gracias, profe. Buen día. Hasta luego. Gracias, profe. Buen día. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, profe. Bye. Bye. Hasta luego, profe.